Ese día el mercader dio permiso al muchacho para construir la estantería, y no todos pueden ver los sueños de la misma manera. Pasaron más de 2 meses y la estantería trajo a muchos clientes a la tienda de los cristales. El muchacho calculó que con 6 meses más de trabajo ya podría volver a España, comprar 60 ovejas y aún otras 60 más. En menos de un año habría duplicado su rebaño y podría negociar con los árabes porque ya había conseguido hablar aquella lengua extraña. Desde aquella mañana, en el mercado no había vuelto a utilizar el Urim y el Tumim, porque Egipto pasó a ser un sueño tan distante para él como lo era la ciudad de la Meca para el mercader. Sin embargo, el muchacho estaba ahora contento con su trabajo y pensaba siempre en el momento en que desembarcaría en Tarifa como un triunfador. Acuérdate de saber siempre lo que quieres, le había dicho el viejo rey. El chico lo sabía y trabajaba para lograrlo. Quizás su tesoro había sido llegar a esa tierra extraña, encontrar a un ladrón y doblar el número de su rebaño sin haber gastado siquiera un céntimo. Estaba orgulloso de sí mismo, había aprendido cosas muy importantes como el comercio de cristales, el lenguaje sin palabras y las señales. Una tarde vio a un hombre en lo alto de la colina quejándose de que era imposible encontrar un lugar decente para beber algo después de toda la subida. El muchacho ya conocía el lenguaje de las señales y llamó al viejo para conversar. «Vamos a vender té para las personas que suben la colina», le dijo. «Ya hay muchos que venden té por aquí», replicó el mercader. «Podemos vender té en jarras de cristal, así la gente degustará el té y también querrá comprar los recipientes de cristal, porque lo que más seduce a los hombres es la belleza». El mercader contempló al chico durante algún tiempo sin decir nada, pero aquella tarde, después de rezar sus oraciones y cerrar la tienda, se sentó en el borde de la acera con él y lo convidó a fumar narguile, aquella extraña pipa que usaban los árabes. «¿Qué es lo que buscas?», preguntó el viejo mercader de cristales. «Ya se lo dije, tengo que volver a comprar las ovejas y para eso necesito dinero». El viejo colocó algunas brasas nuevas en el narguile y le dio una profunda calada. «Hace 30 años que tengo esta tienda, conozco el cristal bueno y el malo y todos los detalles de su funcionamiento. Estoy acostumbrado a su tamaño y a su movimiento. Si sirves té en los cristales, la tienda crecerá y entonces tendré que cambiar mi forma de vida. ¿Y eso no es bueno? Estoy acostumbrado a mi vida. Esto me provocaba una inmensa tristeza. Ahora yo sé que no era exactamente así. La tienda tiene el tamaño exacto que yo siempre quise que tuviera. No quiero cambiar porque no sé cómo hacerlo y estoy muy acostumbrado a mí mismo». El muchacho no sabía qué decir. «Tú fuiste una bendición para mí», continuó el viejo, «y hoy estoy entendiendo una cosa. Toda bendición no aceptada se transforma en maldición. Yo no quiero nada más de la vida y tú me estás empujando a ver riquezas y horizontes que nunca conocí. Ahora que los conozco y que conozco mis inmensas posibilidades, me sentiré aún peor de lo que me sentía antes, porque sé que puedo tenerlo todo y no lo quiero». «Menos mal que no le dije nada al vendedor de palomitas», pensó el muchacho. Continuaron fumando el narguile durante algún tiempo, mientras el sol se escondía. Estaban conversando en árabe y el muchacho se sentía muy satisfecho por haber logrado hablar el idioma. Hubo una época en la que creyó que las ovejas podían enseñarle todo lo que hay que saber sobre el mundo, pero las ovejas no podían enseñar árabe. «Debe haber otras cosas en el mundo que las ovejas no pueden enseñar», pensó el chico mirando al mercader en silencio, «porque ellas solo se preocupan de buscar agua y comida. Creo que no son ellas las que enseñan, soy yo quien aprendo». «Maktub», dijo finalmente el mercader. «¿Qué significa eso?». «Tendrías que haber nacido árabe para entenderlo», repuso él, «pero la traducción sería algo así como está escrito». Y mientras apagaba las brasas del narguile, le dijo al muchacho que podía empezar a vender el té en las jarras. A veces es imposible detener el río de la vida. Los hombres llegaban cansados después de subir la ladera y allí encontraban una tienda de bellos cristales con refrescante té de menta. Los hombres entraban para beber el té, que era servido en preciosas jarras de cristal. «A mi mujer nunca se le ocurrió esto», pensaba uno, y compraba algunas piezas porque iba a tener visitas por la noche y quería impresionar a sus invitados con la riqueza de aquellas jarras. Otro hombre afirmó que el té tiene siempre mejor sabor cuando se sirve en recipientes de cristal,
pues conservaban mejor su aroma. Un tercero añadió que era tradición en Oriente utilizar jarras de cristal para el té, pues tenían poderes mágicos. En poco tiempo la noticia se difundió y muchas personas empezaron a subir hasta lo alto de la ladera para conocer la tienda que estaba haciendo algo nuevo con un comercio tan antiguo. Se abrieron otras tiendas que servían el té en vasos de cristal, pero no estaban en la cima de una colina y por eso siempre estaban desiertas. El mercader enseguida tuvo que contratar a 2 empleados más. Pasó a importar, junto con los cristales, cantidades enormes de té que diariamente consumían los hombres y mujeres con sed de cosas nuevas, y así transcurrieron 6 meses. El muchacho se despertó antes de que saliera el sol. Habían pasado 11 meses y 9 días desde que pisó por primera vez el continente africano. Se vistió con su ropa árabe de lino blanco, comprada especialmente para aquel día. Se colocó el pañuelo en la cabeza, fijado por un anillo hecho de piel de camello. Se calzó las sandalias nuevas y bajó sin hacer ruido. La ciudad aún dormía. Se hizo un sándwich de sésamo y bebió té caliente en una jarra de cristal. Después se sentó en el umbral de la puerta fumando solo el narguilé. Fumó en silencio, sin pensar en nada, escuchando apenas el ruido siempre constante del viento que soplaba trayendo el olor del desierto. Cuando acabó de fumar, metió la mano en uno de los bolsillos del traje y se quedó algunos instantes contemplando lo que había extraído de allí. Era un gran mazo de dinero, el dinero suficiente para comprar 120 ovejas, un pasaje de regreso y una licencia de comercio entre su país y el país donde estaba. Esperó pacientemente a que el viejo se levantara y abriera la tienda. Entonces los dos fueron juntos a tomar más té. «Me voy hoy», dijo el muchacho. «Tengo dinero para comprar mis ovejas. Usted tiene dinero para ir a la Meca». El viejo no dijo nada. «Le pido su bendición», insistió el muchacho. «Usted me ayudó». El viejo continuó preparando el té en silencio. Poco después, no obstante, se dirigió al muchacho. «Estoy orgulloso de ti», dijo. «Tú trajiste alma a mi tienda de cristales, pero sabes que yo no voy a ir a la Meca, como también sabes que no volverás a comprar ovejas». «¿Quién se lo ha dicho?», preguntó el muchacho asustado. «Maktub», repuso simplemente el viejo mercader de cristales, y lo bendijo. El muchacho volvió a su cuarto para recoger sus cosas, llenó 3 bolsas. Cuando ya estaba saliendo, reparó en su viejo zurrón de pastor tirado en un rincón. Estaba todo arrugado y él casi lo había olvidado. Allí dentro estaban aún el mismo libro y la chaqueta. Cuando sacó esta última, pensando en regalársela a algún chico de la calle, las 2 piedras rodaron por el suelo, Urim y Tumim. Entonces el muchacho se acordó del viejo rey y se sorprendió al darse cuenta del tiempo que hacía que no pensaba en él. Durante 1 año había trabajado sin parar, pensando solo en conseguir dinero para no tener que volver a España con la cabeza gacha. «Nunca desistas de sus sueños», había dicho el viejo rey, «sigue las señales». «Nunca desistas de tus sueños», había dicho el viejo rey, «sigue las señales». El muchacho recogió a Urim y Tumim del suelo y tuvo nuevamente aquella extraña sensación de que el rey estaba cerca. Había trabajado duro 1 año y las señales indicaban que ahora era el momento de partir. «Volveré a ser exactamente lo que era antes», pensó, «aunque las ovejas no me enseñaron a hablar árabe». Las ovejas, sin embargo, le habían enseñado una cosa mucho más importante, que había un lenguaje en el mundo que todos entendían y que el muchacho había usado durante todo aquel tiempo para hacer progresar la tienda. Era el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de algo que se deseaba o que se creía. Tánger ya había dejado de ser una extraña ciudad y él sentía que de la misma manera que había conquistado aquel lugar, podría conquistar el mundo. «Cuando deseas alguna cosa, todo el universo conspira para que puedas realizarla», había dicho el viejo rey. Pero el viejo rey no había hecho referencia a robos, desiertos inmensos o personas que conocen sus sueños pero que no desean realizarlos. El viejo rey no había dicho que las pirámides no eran más que una montaña de piedras y que cualquiera podía hacer una montaña de piedras en su huerto. Y se había olvidado de decir que cuando se tiene dinero para comprar un rebaño mayor que el que se poseía, hay que comprar ese rebaño. El muchacho cogió el zurrón y lo juntó con sus otras bolsas, bajó la escalera,
El viejo estaba atendiendo a una pareja extranjera mientras otros dos clientes paseaban por la tienda tomando el té en jarras de cristal. Había bastante movimiento para hacer aquella hora de la mañana. Desde el lugar donde estaba, notó por primera vez que el cabello del mercader le recordaba bastante al del viejo rey, y se acordó de la sonrisa del pastelero el primer día en Tánger, cuando no tenía dónde ir ni qué comer. También aquella sonrisa hacía recordar al viejo rey. Como si él hubiera pasado por aquí y hubiera dejado una marca, pensó, y cada persona hubiera conocido ya a ese rey en algún momento de su vida. Al fin y al cabo, él dijo que siempre aparecía para quien vive su leyenda personal. Pero estoy volviendo a los campos que ya conozco para conducir otra vez las ovejas. Ya no estaba tan contento con su decisión. Había trabajado un año entero para realizar un sueño y cada minuto que pasaba ese sueño iba perdiendo importancia, quizá porque no era su sueño. ¿Quién sabe si no es mejor ser como el mercader de cristales? Él nunca irá a la Meca y vivirá con la ilusión de conocerla. Pero estaba sosteniendo a Urim y Tumim en sus manos, y estas piedras le traían la fuerza y la voluntad del viejo rey. Por una coincidencia o una señal, pensó el muchacho, llegó al bar donde había entrado el primer día. No estaba el ladrón, y el dueño le trajo una taza de café. Siempre podré volver a ser pastor, pensó el muchacho. Aprendí a cuidar las ovejas y nunca más me olvidaré de cómo son, pero tal vez no tenga otra oportunidad de llegar hasta las pirámides de Egipto. El viejo tenía un pectoral de oro y conocía mi historia. Era un rey de verdad, un rey sabio. Estaba apenas a 2 horas de barco de las llanuras andaluzas, pero había un desierto entero entre él y las pirámides. El muchacho quizá contempló esta otra manera de enfocar la misma situación. En realidad, estaba 2 horas más cerca de su tesoro, aunque para caminar estas 2 horas hubiera tardado un año entero. Sé por qué quiero volver a mis ovejas. Yo ya las conozco, no dan mucho trabajo y pueden ser amadas. No sé si el desierto puede ser amado, pero es el desierto que esconde mi tesoro. Si no consigo encontrarlo, siempre podré volver a casa. Por lo pronto, la vida me ha dado suficiente dinero y tengo todo el tiempo que necesito. ¿Por qué no? En aquel momento sintió una alegría inmensa. Siempre podía volver a ser pastor de ovejas, siempre podía volver a ser vendedor de cristales. Tal vez el mundo escondiera otros muchos tesoros, pero él había tenido un sueño repetido y había encontrado a un rey. Esas cosas no le sucedían a cualquiera. Cuando salió del bar estaba muy contento. Se había acordado de que uno de los proveedores del mercado traía los cristales en caravanas que cruzaban el desierto. Mantuvo a Urim y Tumim en las manos. Gracias a aquellas 2 piedras había reemprendido el camino hacia su tesoro. Siempre estoy cerca de los que viven su leyenda personal, había dicho el viejo rey. No costaba nada ir hasta el almacén y averiguar si las pirámides estaban realmente muy lejos. El inglés estaba sentado en el interior de una edificación que olía a animales, a sudor y a polvo. Aquello no se podía considerar un almacén, apenas era un corral. Toda mi vida para tener que pasar por un lugar como este, pensó mientras hojeaba distraído una revista de química. 10 años de estudio me conducen a un corral. Pero era necesario seguir adelante, tenía que creer en las señales. Durante toda su vida sus estudios se concentraron en la búsqueda del lenguaje único hablado por el universo. Primero se había interesado por el esperanto, después por las religiones y finalmente por la alquimia. Sabía hablar esperanto, entendía perfectamente las diversas religiones, pero aún no era alquimista. Es verdad que había conseguido descifrar cosas importantes, pero sus investigaciones llegaron hasta un punto a partir del cual no podía progresar más. Había intentado en vano entrar en contacto con algún alquimista, pero los alquimistas eran personas extrañas que solo pensaban en ellos mismos y casi siempre rehusaban ayudar a los demás. ¿Quién sabe si no habían descubierto el secreto de la gran obra llamada piedra filosofal y por eso se encerraban en su silencio? Ya había gastado parte de la fortuna que su padre le había dejado buscando inutilmente la piedra filosofal. Había consultado las mejores bibliotecas del mundo y comprado los libros más importantes y más raros sobre alquimia. En uno de ellos descubrió que muchos años atrás un famoso alquimista árabe había visitado Europa. Decían de él que tenía más de 200 años, que había descubierto la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. El inglés se quedó impresionado con la historia.
pero no habría pasado de ser una leyenda más si un amigo suyo, al volver de una expedición arqueológica en el desierto, no le hubiese hablado de esa existencia de un árabe que tenía poderes excepcionales. Vive en el oasis del Al-Fayum, dijo su amigo, y la gente dice que tiene 200 años y que es capaz de transformar cualquier metal en oro. El inglés no cabía de tanta emoción. Inmediatamente canceló todos sus compromisos, juntó sus libros más importantes y ahora estaba allí, en aquel almacén parecido a un corral, mientras allá afuera una inmensa caravana se preparaba para cruzar el Sahara. La caravana pasaba por el Al-Fayum. Tengo que conocer a ese maldito alquimista, pensó el inglés, y el olor de los animales se hizo un poco más tolerable. Un joven árabe, también cargado de bolsas, entró en el lugar donde estaba el inglés y lo saludó. ¿A dónde va?, preguntó el joven árabe. Al desierto, repuso el inglés, y volvió a su lectura. Ahora no quería conversar. Tenía que recordar todo lo que había aprendido durante 10 años, porque el alquimista seguramente lo sometería a una especie de prueba. El joven árabe sacó un libro escrito en español y empezó a leer. ¡Qué suerte!, pensó el inglés. Él sabía hablar español mejor que árabe, y si este muchacho fuese hasta el Al-Fayum, tendría alguien con quien conversar cuando no estuviese ocupado en cosas importantes. Tiene gracia, pensó el muchacho mientras intentaba leer otra vez la escena del entierro con que comenzaba el libro. Hace casi 2 años empecé a leerlo y no consigo pasar de estas páginas. Aunque no había un rey que lo interrumpiera, no conseguía concentrarse. Aún tenía dudas respecto a su decisión. Pero se daba cuenta de algo importante: las decisiones eran solamente el comienzo de algo. Cuando alguien tomaba una decisión, estaba zambulléndose en una poderosa corriente que llevaba a la persona hasta un lugar que jamás hubiera soñado en el momento de decidirse. Cuando resolví ir en busca de mi tesoro, nunca imaginé que llegaría a trabajar en una tienda de cristales, se dijo el muchacho para confirmar su razonamiento. Del mismo modo, el hecho de que me encuentre en esta caravana puede ser una decisión mía, pero el curso que tomará será siempre un misterio. Frente a él había un europeo que también iba leyendo. Era antipático y le había mirado con desprecio cuando él entró. Podían haberse hecho buenos amigos, pero el europeo había interrumpido la conversación. El muchacho cerró el libro. No quería hacer nada que le hiciese parecerse a aquel europeo. Sacó a Urim y Tumim del bolsillo y comenzó a jugar con ellos. El extranjero dio un grito. ¡Un Urim y un Tumim! El chico volvió a guardar las piedras rápidamente. No están en venta, dijo. No valen mucho, replicó el inglés. No son más que cristales de roca. Hay millones de cristales de roca en la tierra. Pero para quien entiende, estos son Urim y Tumim. No sabía que existiesen en esta parte del mundo. Me las regaló un rey, aseguró el muchacho. El extranjero se quedó mudo. Después metió la mano en su bolsillo y retiró, tembloroso, 2 piedras iguales. ¿Has dicho un rey?, repitió. ¿Y usted no cree que los reyes conversen con pastores?, dijo el muchacho. Esta vez era él quien quería acabar la conversación. Al contrario, los pastores fueron los primeros en reconocer a un rey que el resto del mundo rehusó reconocer. Por eso es muy probable que los reyes conversen con los pastores. Está en la Biblia, prosiguió el inglés temiendo que el muchacho no lo estuviera entendiendo. El mismo libro que me enseñó a hacer este Urim y este Tumim. Estas piedras eran la única forma de adivinación permitida por Dios. Los sacerdotes las llevaban en un pectoral de oro. El muchacho se alegró enormemente de estar allí. Quizá esto sea una señal, dijo el inglés como pensando en voz alta. ¿Quién le habló de señales? El interés del chico crecía a cada momento. Todo en la vida son señales, aclaró el inglés cerrando la revista que estaba leyendo. El universo fue creado por una lengua que todo el mundo entiende, pero que ya fue olvidada. Estoy buscando ese lenguaje universal, entre otras cosas. Por eso estoy aquí, porque tengo que encontrar a un hombre que conoce el lenguaje universal, un alquimista. La conversación fue interrumpida por el jefe del almacén. Tenéis suerte, dijo el árabe gordo. Esta tarde sale una caravana para el Al-Fayum. Pero yo voy a Egipto, replicó el muchacho. Al-Fayum está en Egipto, dijo el dueño. ¿Qué clase de árabe eres tú?
El muchacho explicó que era español. El inglés se sintió satisfecho. Aunque vestido de árabe, el joven al menos era europeo. Más suerte a las señales, dijo el inglés después de que el árabe gordo se fue. Si yo pudiese, escribiera una gigantesca enciclopedia sobre las palabras suerte y coincidencia. Es con estas palabras con las que se escribe el lenguaje universal. Después comentó con el muchacho que no había sido coincidencia encontrarlo con Urim y Tumim en la mano. Le preguntó si él también estaba buscando al alquimista. Voy en busca de un tesoro, confesó el muchacho, y se arrepintió de inmediato. Pero el inglés pareció no darle importancia. En cierta manera yo también, dijo, y ni siquiera sé lo que quiere decir alquimia, añadió el muchacho cuando el dueño del almacén empezó a llamarlos para que salieran. El jefe de la caravana, dijo un señor de barba larga y ojos oscuros, tengo poder sobre la vida y la muerte de las personas que viajan conmigo, porque el desierto es una mujer caprichosa que a veces enloquece a los hombres. Eran casi 200 personas y el doble de animales, camellos, caballos, burros, aves. El inglés llevaba varias maletas llenas de libros. Había mujeres, niños y varios hombres con espadas en la cintura y largas espingardas al hombro. Gran algarabía llenaba el lugar y el jefe tuvo que repetir varias veces sus palabras para que todos lo oyesen. Hay varios hombres y dioses diferentes en el corazón de estos hombres, pero mi único Dios es Alá, y por él juro que haré todo lo posible para vencer una vez más al desierto. Ahora quiero que cada uno de vosotros jure por el Dios en el que él cree, en el fondo de su corazón, que me obedecerá en cualquier circunstancia. En el desierto, la desobediencia significa la muerte. Un murmullo recorrió todos los presentes que estaban jurando en voz baja ante su Dios. El muchacho juró por Jesucristo. El inglés permaneció en silencio. El murmullo se prolongó más de lo necesario para un simple juramento, porque las personas también estaban pidiendo protección al cielo. Se oyó un largo toque de clarín y cada cual montó en su animal. El muchacho y el inglés habían comprado camellos y montaron en ellos con cierta dificultad. Al muchacho le dio lástima el camello del inglés. Iba cargado con pesadas maletas llenas de libros. No existen las coincidencias, dijo el inglés intentando continuar la conversación que había iniciado en el almacén. Fue un amigo quien me trajo hasta aquí porque conocía a un árabe pero la caravana se puso en marcha y le resultó imposible escuchar lo que el inglés le estaba diciendo. No obstante, el muchacho sabía exactamente de qué se trataba. Era la cadena misteriosa que va uniendo una cosa con otra, la misma que lo había llevado a ser pastor, a tener el mismo sueño repetido, a estar en una ciudad cerca de África y a encontrar en la plaza a un rey, a que le robaran para conocer a un mercader de cristales y... Cuanto más se aproxima uno al sueño, más se va convirtiendo la leyenda personal en la verdadera razón de vivir, pensó el muchacho. La caravana se dirigía hacia Poniente, viajaban por la mañana, paraban cuando el sol calentaba más y proseguían al atardecer. El muchacho conversaba poco con el inglés, que pasaba la mayor parte del tiempo entretenido con sus libros. Entonces se dedicó a observar en silencio la marcha de los animales y hombres por el desierto. Ahora todo era muy diferente del día en que partieron, aquel día de confusión, gritos, llantos, criaturas y relinchos de animales se mezclaban con las órdenes nerviosas de los guías y de los comerciantes. Cierto, en cambio, reinaba el viento eterno, el silencio y el casco de los animales. Hasta los guías conversaban poco entre sí. He cruzado muchas veces estas arenas, dijo un camellero cierta noche, pero el desierto es tan grande y los horizontes tan lejanos que hacen que uno se sienta pequeño y permanezca en silencio. El muchacho entendió lo que el camellero quería decir, aun sin haber pisado nunca antes un desierto. Cada vez que miraba el mar o el fuego era capaz de quedarse horas callado, sin pensar en nada, sumergido en la inmensidad y la fuerza de los elementos. Aprendí con las ovejas y aprendí con los cristales, pensó. Puedo aprender también con el desierto. Él me parece más viejo y más sabio. El viento no paraba nunca.
El muchacho se acordó del día en que sintió ese mismo viento sentado en un fuerte en Tarifa. Tal vez ahora estaría rozando levemente la lana de sus ovejas que seguían en busca de alimento y agua por los campos de Andalucía. Ya no son mis ovejas, se dijo sin nostalgia. Deben haberse acostumbrado a otro pastor y ya me habrán olvidado. Es mejor así. Quien está acostumbrado a viajar, como las ovejas, sabe que siempre es necesario partir un día. También se acordó de la hija del comerciante y tuvo la seguridad de que ya se habría casado. Quién sabe si con un vendedor de palomitas o con un pastor que como él supiera leer y contase historias extraordinarias. Al fin y al cabo, él no debía de ser el único, pero se quedó impresionado con su presentimiento. Quizá él estuviese aprendiendo también esta historia del lenguaje universal que sabe el pasado y presente de todos los hombres, presentimientos como acostumbraba a decir su madre. El muchacho comenzó a entender que los presentimientos eran rápidas zambullidas que el alma daba de esta corriente universal de vida, donde la historia de todos los hombres está ligada entre sí y podemos saberlo todo porque todo está escrito. Maktub, dijo el muchacho recordando las palabras del mercader de cristales. El desierto a veces se componía de arena y otras veces de piedra. Si la caravana llegaba frente a una piedra, le contorneaba. Si se encontraba frente a una roca, daba una larga vuelta. Si la arena era demasiado fina para los cascos de los camellos, buscaban un lugar donde fuera más resistente. En algunas ocasiones el suelo estaba cubierto de sal, lo cual indicaba que allí debía de haber existido un lago. Los animales entonces se quejaban y los camelleros se bajaban y los descargaban. Después se colocaban las cargas en su propia espalda, pasaban sobre el suelo traicionero y nuevamente cargaban a los animales. Si un guía enfermaba y moría, los camelleros echaban suertes y escogían a un nuevo guía. Pero esto sucedía por una única razón. Por muchas vueltas que tuviera que dar, la caravana se dirigía siempre a un mismo punto. Una vez vencidos los obstáculos, volvía a colocarse de nuevo hacia el astro que indicaba la posición del oasis. Cuando las personas veían aquel astro brillando en el cielo por la mañana, sabía que estaba señalando un lugar con mujeres, agua, dátiles y palmeras. El único que no se enteraba de todo eso era el inglés, pues se pasaba la mayor parte del tiempo sumergido en la lectura de sus libros. Yo también tenía un libro, desbordó. Lo que yo pensaba que solo ocurría a los otros terminó pasándome a mí. Mis vecinos tuvieron miedo de perder sus olivos con las inundaciones, mi mujer de que las aguas se llevaran a nuestros hijos y yo de ver destruido todo lo que había conquistado. Pero no hubo solución. La tierra quedó inservible y tuve que buscar otro medio de subsistencia. Hoy soy camellero. Pero entonces entendí la palabra de Alá. Nadie siente miedo de lo desconocido, porque cualquier persona es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, ya sean nuestras vidas o nuestras plantaciones, pero este miedo pasa cuando entendemos que nuestra historia y la historia del mundo fueron escritas por la misma mano. A veces las caravanas se encontraban durante la noche, siempre una de ellas tenía lo que la otra necesitaba, como si realmente todo estuviera escrito por una sola mano. Los camelleros intercambiaban informaciones sobre las tempestades de viento y se reunían en torno a las hogueras para contar las historias del desierto. En otras ocasiones llegaban misteriosos hombres encapuchados. Eran beduinos que espiaban las rutas seguidas por las caravanas, traían noticias de asaltantes y de tribus bárbaras, llegaban y partían en silencio, con sus ropas negras que solo dejaban ver los ojos. Una de esas noches el camellero se acercó hasta la hoguera donde el muchacho estaba sentado junto al inglés. Se rumorea que hay guerra entre los clanes, dijo el camellero. Los tres se quedaron callados. El muchacho notó que el miedo flotaba en el aire, aunque nadie dijese ni una sola palabra. Nuevamente estaba percibiendo el lenguaje sin palabras, el lenguaje universal. Poco después, el inglés preguntó si había peligro. Quien entra en el desierto no puede volver atrás, repuso el camellero. No se puede volver atrás, solo debemos preocuparnos por la mejor manera de seguir hacia adelante. El resto es por cuenta de Alá, inclusive el peligro. Y concluyó diciendo la misteriosa palabra
Maktub. Tendría que prestar más atención a las caravanas, dijo el muchacho al inglés cuando el camellero se fue. Dan muchas vueltas, pero siempre mantienen el mismo rumbo. Y tú tendrías que leer más sobre el mundo, replicó el inglés. Los libros son igual que las caravanas. El inmenso grupo de hombres y animales empezó a caminar más rápido, además del silencio durante el día, las noches, cuando las personas se reunían para conversar en torno a las hogueras, comenzaron a hacerse también silenciosas. Cierto día, el jefe de la caravana decidió que no podían encenderse más hogueras para no llamar la atención. Los viajeros se vieron obligados a formar un gran círculo con los animales y a colocarse todos en el centro, intentando protegerse del frío nocturno. El jefe instaló centinelas armados alrededor del grupo. Una de aquellas noches el inglés no podía dormir. Llamó al muchacho y comenzaron a pasear por las dunas que rodeaban el campamento. Era una noche de luna llena y el muchacho contó al inglés toda su historia. El inglés se quedó fascinado con el relato de la tienda que había prosperado después de que el chico empezó a trabajar allí. Este es el principio que mueve todas las cosas, dijo. En alquimia se le denomina el alma del mundo. Cuando deseas algo con tu corazón, estás más próximo al alma del mundo. Es una fuerza siempre positiva. Le explicó también que esto no era un don exclusivo de los hombres. Todas las cosas sobre la faz de la tierra tenían también un alma, independientemente de si era mineral, vegetal, animal o apenas un simple pensamiento. Todo lo que está sobre la faz de la tierra se transforma siempre, porque la tierra está viva y tiene una alma. Somos parte de esta alma y raramente sabemos que ella siempre trabaja a nuestro favor. Pero tú debes entender que en la tienda de los cristales hasta los jarros estaban colaborando en tu éxito. El muchacho se quedó callado unos instantes mirando la luna y la arena blanca. Las cosas eran manifestaciones de una cosa, dijo por fin. Ella y el desierto hablan la misma lengua y por eso él permite que ella lo atraviese. Probará cada paso suyo para ver si está en perfecta sintonía con él y si lo está, ella llegará al oasis. Si uno de nosotros llegase aquí con mucho valor, pero sin entender este lenguaje, moriría el primer día. Continuaron mirando la luna juntos. Tengo que prestar más atención a la caravana, dijo por fin el inglés. Y yo tengo que leer sus libros, dijo el muchacho. Eran libros extraños, hablaban de Mercurio, Sal, dragones y reyes, pero él no conseguía entender nada. Sin embargo, había una idea que parecía repetirse en todos los libros. Todas las cosas eran manifestaciones de una cosa sola. En uno de los libros descubrió que el texto más importante de la alquimia constaba de unas pocas líneas y había sido escrito en una simple esmeralda. Es la tabla de la esmeralda, dijo el inglés, orgulloso de enseñarle algo al muchacho. ¿Y entonces, para qué tantos libros? Para entender estas líneas, repuso el inglés, aunque no estaba muy convencido de su propia respuesta. El libro que más interesó al muchacho contaba la historia de los alquimistas famosos. Eran hombres que habían dedicado toda su vida a purificar metales en los laboratorios. Creían que si un metal se mantenía permanentemente al fuego durante muchos años, terminaría liberándose de todas sus propiedades individuales y solo restaría el alma del mundo. Esta cosa única permitía que los alquimistas entendiesen cualquier cosa sobre la faz de la tierra, porque ella era el lenguaje a través del cual las cosas se comunicaban. A este descubrimiento lo llamaban la gran obra, y estaba compuesta por una parte líquida y una parte sólida.